Ya hemos tenido la oportunidad de hablar con Josep Albors, que nos ha explicado algunos de los secretos del ransomware en Android. Y ahora, bueno, le toca el turno a Rafael, experto en ciberseguridad de ESET. Y bueno, explícanos, tenemos algunas preguntas que Josep ha preferido que respondas tú. Entonces, bueno, la primera, mucha gente ha conocido casos de redes zombies con ordenadores. Y nuestra gran pregunta es, ¿también se puede crear una red zombie con teléfonos Android? Efectivamente, Alfonso. De hecho, es una amenaza que no es para nada nuevo. Por ejemplo, hemos visto algunas botnets en el pasado, como por ejemplo el caso de Zeus, que fue una gran botnet, que de hecho siguen habiendo infecciones, pero fue una botnet más grande hace algunos años. Y también SpyEye, que fue otra botnet bastante importante. Después, de hecho, el código fuente de esta última apareció liqueado en internet, y entonces como que hubo una especie de suerte de resurrección y demás. Pero, en fin, básicamente lo que buscaban se dedicaban a robar credenciales bancarias y armar una red de computadoras zombies, como tú dices, y entonces esta red tenía diferentes modalidades. Por ejemplo, Zeus tenía un panel en donde los usuarios podían configurar y agrupar el atacante, digamos, el cibercriminal, podía agrupar sus víctimas de acuerdo a una región y lanzar ataques de negación de servicio, o hacer enviar spam, o buscar una vulnerabilidad en la computadora infectada y tratar de deslizar algún otro tipo de aplicación maliciosa, un troyano, etc. Y una de las cosas que hicieron fue que, esto fue en la época más o menos en el 2010, en donde muchos bancos empezaron como robaban credenciales bancarias, muchos bancos empezaron a utilizar la doble autenticación para proteger a sus usuarios, enviando un mensaje de texto, un SMS. Entonces lo que hicieron los cibercriminales con Zeus fue adicionar un módulo de banking que infectaba a los teléfonos, en esa época los Symbian y diferentes plataformas que se usaban más, y entonces infectaban el SMS, el teléfono celular de la víctima. Entonces la víctima, una vez que estaba la computadora primero infectada, trataba de hacer home banking, se robaba la credencial, y después cuando enviaba el código de la doble autenticación al celular, el celular también estaba infectado y volvía a robar. Entonces, básicamente eso fue uno de los primeros casos que empezamos a ver en donde móviles se añadían a botnets. Y hoy por hoy, las aplicaciones ya tienen esa capacidad, y además en esa época había una limitación de recursos. Pero hoy por hoy los celulares ya tienen 4 GB de memoria RAM, son cada vez más 8 potentes. Quizás, son bastante más potentes, definitivamente son como ordenadores. Sí. Entonces es como más fácil poder hacer este dominio. Vale, bueno. Habrá que tener cuidado en ese aspecto. Efectivamente. Y bueno, esto la verdad es que también te lo iba a preguntar, aunque casi me ha respondido. ¿Se pueden robar datos bancarios leyendo en general las aplicaciones instaladas en nuestro smartphone? Bien, este era uno de los casos que te comentaba, o sea que primero se robaba la clave y después ingresaban. No obstante, no es lo único. Hoy por hoy se pueden bajar aplicaciones maliciosas en cualquier tipo de repositorios. Y esas aplicaciones maliciosas pueden buscar las credenciales bancarias efectivamente directamente del celular. Como sabemos, los celulares hoy por hoy hacen home banking de la misma forma. O sea, el phone banking sigue siendo lo mismo que desde la computadora, y muchas veces se usa una página web. Y entonces acá no solamente puede ser a través de capturar la clave, o sea, robarla a través de una infección, sino que también puede ser con un phishing. O sea, no olvidemos el phishing, que es una amenaza simple, vieja, pero que todavía sigue cobrando muchísimas víctimas. ¿Y cómo lo hacen? O sea, ni siquiera necesitan a veces un código malicioso per se. Lo único que necesitarían es enviar un formulario por correo electrónico y decirle al usuario de X banco de acá de España, por ejemplo, o de cualquier otro país: tu cuenta va a ser cerrada. Además, siempre tiene el mensaje con un poco de miedo detrás. Sí, eso lo he visto en ordenadores. Sí. Efectivamente. Y bueno, y entonces lo que decimos es, si lo haces desde el celular, es exactamente lo mismo. Claro. Y por eso el phishing también es un hecho en los celulares, y por eso es que empezamos a ofrecer soluciones de seguridad que también tienen módulos que previenen este tipo de ataques. Y ahora que me hablas de estos sistemas de seguridad, ¿por qué tengo que pagar por antivirus si hay opciones gratuitas por internet, aplicaciones gratuitas? Efectivamente. Bueno, nosotros creemos de que las soluciones de seguridad, para nosotros eso tiene un costo de acuerdo a lo que se desarrolla, por la cantidad de personas, de horas, de investigadores y demás que necesitamos para desarrollarla. Pero por otro lado, también tenemos que acordarnos de que las soluciones que se ofrecen, entre comillas, gratis, también tienen su costo. Probablemente tengan publicidad, probablemente le pidan datos a los usuarios y demás. Por lo tanto, creo que lo primero que se tiene que plantear un usuario es cómo prefiere pagarlo, si con dinero o si siendo el especie de producto de esa empresa. Eso sería como la primera pregunta que deberían hacerse los usuarios. Segundo,
de que, por ejemplo, para Android también tenemos una versión gratuita en donde el escaneo, el antivirus, digamos, de la solución de seguridad está libre, lo pueden buscar en Google Play, o sea, tenemos un ESET Mobile Security y puede ser descargado. Y después tenemos diferentes features que se agregan a través de una versión más premium, que es a elección del usuario poder elegir lo que prefiera. Vale, o sea, me podría bajar la versión premium o la versión de pago, vamos. Efectivamente, o sea, y de hecho puedo hacer el upgrade eventualmente después y demás. O sea, hombre, es bastante interesante para probar, me gusta el servicio, me gusta cómo funciona. Exacto, eso es como una alternativa. Mucha gente, muchos usuarios, por ejemplo, como que los tratamos de darle un poco de apoyo de probar su primera aplicación, ¿verdad? O sea, exacto. Hoy por hoy hay muchos usuarios que todavía no creen que haya amenazas en Android y que piensen que no es necesario, o sea, más o menos lo mismo que siempre nos ha pasado con otras plataformas no tradicionales, ¿no? Entonces, como que le damos ese push a los usuarios, bueno, prueben la aplicación. De hecho, desde ESET tenemos una de las características muy importantes, que siempre fuimos una aplicación liviana en todo tipo de plataformas, generando cero impacto en el tema de recursos. Y además tenemos investigadores alrededor de todo el mundo que estamos trabajando justamente para encontrar amenazas, para detectarlas, para analizarlas. Y invertimos muchísimo en eso, o sea, la investigación para ESET es una parte fundamental y todo lo que nosotros hacemos desde el punto de vista de investigación lo publicamos en nuestro blog que se llama We Live Security, es como que vivimos la seguridad, welivesecurity.com. Un segundo, pondremos el link en la página web, tranquilos. Excelente, y tenemos una versión en español que es welivesecurity.es y entonces ahí es donde publicamos lo último de investigación de nuestros investigadores de ESET alrededor del mundo. Ese contenido es todo, claramente es gratuito y está también un poco para concientizar y ver qué hay. A veces lo que invitamos a los usuarios es vean lo que hay para interiorizarse, para informarse. No hay que recurrir al pánico, simplemente es estar enterado de lo que pasa y cuáles son los riesgos que nos podemos afrontar en el caso de no protegernos debidamente. Vale, y bueno, ya por último, defíneme, porque sí, hemos hablado de algunas palabras, pueden parecer muy técnicas para los usuarios. Defíneme para gente que no tenga ni idea qué es el ransomware o el ransomware. Exacto, ¿qué es? Bueno, lo que nosotros decimos es que el ransomware es una aplicación maliciosa que lo que hace es bloquear o el dispositivo, en este caso puede ser el dispositivo Android, tu teléfono, tu tablet, o te puede no bloquear el dispositivo pero cifra los archivos. Entonces lo que nosotros decimos es que el ransomware va a ser una aplicación que te secuestra el aparato, ya sea bloqueándolo o cifrando los archivos, y te demanda dinero para poder devolvértelo. Vale. Ya sea lo que te devuelva es el acceso al aparato a través de una clave, como por ejemplo PinLocker, que hemos visto. PinLocker lo que hacía era no te cifra ningún archivo, pero te bloquea el dispositivo. Vale. Y entonces te pide una clave. Y por otro lado hemos visto SyncLocker, que lo que hace es te encripta, te cifra los archivos y no te bloquea el dispositivo. Los dos tienen su gravedad. En el caso del último, el SyncLocker, el problema que tiene es que te cifra con un algoritmo que hoy es un estándar que se utiliza, que es AES, que es el estándar de cifrado avanzado, digamos. Y ese, o sea, no se puede romper, por lo tanto, si el usuario no tiene los archivos protegidos, es muy difícil que vaya a poder quebrar ese algoritmo. Y pagar es algo que no recomendamos en absoluto. O sea, pagar es como debería ser siempre la última opción para el usuario, porque esto hay que recordar que son cibercriminales, ¿no? Sí, o sea, realmente. Mucha gente por ahí piensa que esto es un servicio que yo pago y voy a tener la clave. Y esto son cibercriminales. De hecho, es más, los cibercriminales pueden devolverte los archivos como no, pero además no tenés garantías, porque el pago lo tenés que realizar en bitcoins, usualmente, que es una moneda virtual, que es anónima, por lo tanto no tenés forma, no podés rastrear, no tenés forma de saber a quién le pagaste. Ese es el punto número uno. Y el segundo es que a veces analizamos este malware, estos archivos maliciosos, y no vemos rutina de descifrado. No aparece una forma de descifrado. No tienen una solución. No tienen una solución adentro de la aplicación. Entonces, lo que decimos es, quizás una vez que paga la víctima, recibe por este panel, ellos tienen un panel de control en internet, y reciben a través del panel de control una clave que lo va a descifrar. Claro. Quizás, pero quizás no. Claro. Entonces, o sea, si por lo menos hubiese la rutina, porque la rutina de cifrado sí la vemos. Exacto. Vemos la función que cifra, pero no vemos la función que cifra. Por lo tanto, es como que hay que tomar cuidado. De hecho, en el caso de SyncLocker, que la descubrimos hace un año y medio más o menos en ESET, vimos que ni siquiera tiene un campo, la víctima no tiene un campo ni siquiera para ingresar una clave.
Por lo tanto, No hay si le solución, pagan, realmente. no sabemos qué va a recibir, Claro. porque si recibe una clave no sabemos dónde la ingresa. O sea, no existe un campo de decir, Exacto. ingresá acá. Bueno, pues nada, habrá que tener cuidado. Ya habéis oído a Rafael y a Josep. Si tenéis problemas o queréis evitar, mejor dicho, tenéis problemas con vuestro dispositivo Android, las soluciones de ESET es la mejor opción.